Hola, buenos días. Vamos a estudiar hoy los recursos literarios. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema que sería el tema 9. Antes de nada, sí que tengo que decir que me he dado cuenta de que me he dejado el tomo 3 del libro de texto en el instituto y no se puede volver fácilmente. Entonces, bueno, me he tenido que buscar un poco la vida, he encontrado unos resúmenes de los temas de este libro de texto para no tener que utilizar otro libro de texto o bueno, buscar otros recursos, idearme otros recursos. Entonces, bueno, pues lo vamos a ir viendo así. Si tenéis cualquier duda o veis que hay algún contenido que no se corresponde, pues nada, me avisáis. Este tema está en principio dividido en tres partes. Por una parte tenemos los recursos literarios, en una segunda parte de lengua en la que se estudia los componentes del predicado, ya lo veremos, que tiene que ver con lo que empezamos a ver en el tema anterior del sujeto y el predicado, y una tercera parte del tema que estaría relacionada con la ortografía. Vamos a empezar a ver los recursos literarios, que es lo que vamos a repasar hoy de manera muy breve, espero. Bueno, los recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Cuando un escritor escribe, ya sea una poesía, sea una novela, un cuento, una obra de teatro o lo que sea, va a utilizar un lenguaje que no es igual al lenguaje que nosotros utilizamos cotidianamente. Es decir, cuando Alberti decía, por ejemplo, el mar, solo la mar, ¿por qué me arrojaste, padre, de la ciudad? Digamos que no habla como hablamos nosotros usualmente, sino que utiliza una serie de recursos, empezando porque habla en verso, que nosotros no empleamos en nuestra vida cotidiana. Bien, pues esa serie de recursos que los escritores utilizan a la hora de elaborar un texto literario son esos recursos literarios. En el libro de texto dice que pueden ser de dos tipos, fónicos o semánticos. En realidad hay algunos más, pero bueno, vamos a empezar poco a poco. De hecho, vamos a ver solo unos poquitos. Los recursos fónicos son aquellos que tienen que ver con el sonido. Por ejemplo, la rima de un poema sería un recurso fónico. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Princesa y fresa riman. ¿Por qué? Porque tienen la misma terminación. Terminan los dos en esa. Entonces eso es un recurso fónico de sonido que provoca pues que se embellezca el lenguaje, ¿no? Y es básico en el lenguaje poético, la rima. Y hay otros recursos literarios que tienen que ver con el sentido. De alguna manera ya lo vimos cuando estudiamos la comparación y la metáfora la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una comparación entre un diente y una perla. ¿Por qué? Pues porque se supone que los dos son blancos, son brillantes, especialmente si son dientes bonitos, ¿no? Y entonces hay un parecido en la forma que hace que podamos establecer una comparación entre el diente y la perla. Sin embargo, en el sonido de la palabra diente y en el sonido de la palabra perla no hay nada que los asemeje, no hay nada que los haga parecido. Diente no rima con perla, ni tiene ningún parecido. Entonces no vamos a hacer un juego de sonidos entre diente y perla, pero sí podemos hacer un juego de significado. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre los recursos fónicos que vienen del sonido de las palabras y los semánticos que vienen del significado de las palabras. Hoy vamos a ver los recursos fónicos y vamos a ver solo unos poquitos. Yo os digo que hay muchos más, pero aquí me voy a atener a lo que viene en el libro de texto. Después veremos algunos más simplemente a modo de ejemplo. Dice 1. La paronomasia consiste en poner juntos dos palabras distintas pero que tienen un sonido parecido. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los refranes. Año de nieves, año de bienes. También se usa en la publicidad. Había un antiguo eslogan publicitario de un presidente del gobierno norteamericano, que era Eisenhower, que le llamaban Ike. Y entonces pues tenía en la publicidad, decía I like Ike, ¿no? Like y Ike tienen un parecido. Entonces se utilizaba como parónimos. Los parónimos son las palabras que tienen un parecido. Nieves y bienes serían parónimos. O por ejemplo, estoy cansado de estar casado, ¿no? Pues cansado y casado tienen un parecido. Entonces se hace un juego de palabras entre esas dos palabras. Bueno, pues eso es la paronomasia, ¿eh? Decir paronomasia, porque es muy común decir paranomasia, no es paranomasia, es paronomasia. Dos palabras que tienen un parecido en su forma. 2. La literación. La literación consiste en repetir un sonido en uno o varios versos o frases. Por ejemplo,
la libélula vaga de una vaga ilusión. Eso es un verso además que está en la sonatina, que es el poema que antes os he dicho, el de la princesa está triste que tendrá la princesa, ¿no? Dice la libélula vaga de una vaga ilusión. Cuando escuchamos este verso ya vemos que tiene una cierta sonoridad. Si lo analizamos un poquito más, vamos a ver cómo hay una acumulación de L's y de B's o V's que tienen el mismo sonido y que provoca esa cadencia de sonido, ¿no? Ese ritmillo, ese sonido que además al hablar de libélula, ¿no? Pues nos hace algo etéreo, algo que parece que va a volar, que es muy frágil, ¿no? Porque estas consonantes, la L, la B, no pues da una idea de fragilidad. En el siguiente verso, que es de Góngora, de un poeta español llamado Góngora, dice: infame turba de nocturnas aves. Aquí se produce una acumulación de U's, de A's y de T's que provoca, sobre todo las U's, provoca una sensación de misterio. Infame turba de nocturnas aves. Tendríamos también aquí una rima interna que se llama entre turba y nocturnas, que son dos palabras que riman. Vamos a poner otro ejemplo ahora de aliteración, un poema de Alberti. Dice: las tierras, las tierras, las tierras de España. Como veis, aquí se produce una aliteración con la repetición de la palabra R. Dice: las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna. Con eso de las tierras, las tierras, las tierras de España, parece que es el jinete que va galopando. Y además, si os dais cuenta, y esto también es un ejemplo fónico, de un recurso fónico, aunque nosotros no lo vamos a ver, los versos están siempre acentuados, tiene su acento, tiene el acento de la palabra, aunque no sea un acento gráfico, pero la acentuación de la palabra siempre está en las mismas sílabas. Dice: las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras. Y eso provoca un efecto parecido al galopar del caballo, y aquí precisamente de lo que se nos está hablando es del caballo que galopa, ¿no? Las tierras, las tierras, las tierras de España, como es un caballo galopando, ¿no? A galopar, hasta enterrarlos en el mar, ¿no? Y tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha fuerza estos versos. Os he puesto otro ejemplo de un poeta que se llama Nicolás Guillén, un poeta cubano, que aquí ya la literación se basa también en palabras, no son palabras inventadas, pero son palabras muy sonoras y que provienen de cantos africanos. Yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie, mamatomba, serembe cuserembemba, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va, acuememe, serembó, ae, yambó, ae, tamba, 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 tamba del negro que tumba, bueno, y así, tumba del negro que es caramba. Bueno, a Nicolás Guillén le gustaban mucho estos juegos sonoros, ¿no? Y simplemente con esos juegos sonoros, que nosotros no sabemos, ¿no? Que significa jambambó, jambambé, ¿no? Pero crea una gran sonoridad. Nicolás Guillén tuvo muchos imitadores y desgraciadamente no todos lo hicieron tan bien como él, porque a veces entre la genialidad, como es esto, y el ridículo hay una línea muy fina. Pero bueno, Nicolás Guillén lo hacía muy bien. Bueno, pues esto sería un ejemplo, también aquí tenemos ejemplos de aliteraciones, jambambó, jambambé, donde se van repitiendo letras congo solongo, y va creando un ritmo, ¿no? En este caso un ritmo africano. Nos imaginamos con los timbales, ¿verdad? Porque de ahí vienen, los cantos cubanos vienen de África. Y por último tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es un recurso parecido a la literación. Sin embargo, la onomatopeya, a diferencia de la aliteración, no es solamente una repetición de sonidos, sino que son sonidos que imitan sonidos, perdón por la repetición, de la realidad. Y os he puesto aquí otro ejemplo de un poema de Nicolás Guillén, que a vuestros padres o madres, que si alguno de ellos ve este vídeo seguro que lo conoce, porque había una canción de Ana Belén que era muy conocida, ¿no? Y que se basaba en este poema. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tum tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Pues ese tum tum lo que está haciendo es imitar el sonido de una puerta. Pues eso es una onomatopeya.
Las onomatopeyas lo vemos muy frecuentemente, onomatopeyas del mundo animal. Cu, cu, cantaba la rana, por ejemplo. O todo, ¿cómo era aquella? Dicen pío pío, todos los pollitos. Todos los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Pues pío pío es una onomatopeya. Guau, que es como lo hará el perro es una onomatopeya, ¿vale? Hay una cosa muy curiosa y es que en las distintas lenguas las onomatopeyas son distintas. En español, por ejemplo, la onomatopeya del perro es guau, pero en italiano o en inglés son de distintas maneras, ahora no recuerdo cómo es. Si decimos, por ejemplo, ¿no? Y ponemos una GRRRR para imitar el sonido del león, pues eso sería una onomatopeya. No debe confundirse con la literación. La literación son sonidos que provocan una determinada sensación. Por ejemplo, había una antigua canción de un grupo que se llamaba Gabinete Caligari, que se llamaba Camino Soria, decía, lentamente caen las hojas secas al pasar, donde se ve ahí una acumulación de S, donde pues nos da idea, ¿no? Esa acumulación de S pues nos indica acerca del paso del tiempo, ¿no? Y de esas hojas que se caen. ¿Cómo era? Un poema de Garcilaso que decía, ay, es muy famoso y no me acuerdo ahora. En el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que no sé qué. Bueno, pues hay ahí una literación de S. La literación es eso, repetición de sonidos que nos va a provocar una determinada sensación, ¿no? Y la onomatopeya, en cambio, es cuando se imita un sonido de la realidad, ¿no? O sea, alguien le da un puñetazo y suena ¡pum!, ¿no? Pues eso, y lo ponemos por escrito ¡pum!, pues eso es una onomatopeya. Y recordad por último los parónimos, que son palabras que tienen parecido. Por ejemplo, libro y libra. El libro me libra de mis males, ¿no? Pues eso sería una paronomasia, además me la acabo de inventar. Soy un genio. Bien, chicos, chicas, hasta la próxima.